Mi padre y yo vivíamos en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, un lugar perdido entre montañas y ríos que parecían dormir bajo un cielo estrellado cada noche. No había carreteras importantes, ni luces de la ciudad que nos interrumpieran. Solo estábamos nosotros, rodeados de naturaleza y un silencio casi sagrado. El aire siempre olía a tierra húmeda, y la neblina que cubría el suelo al amanecer nos daba la sensación de estar en un lugar olvidado por el tiempo. Mi padre, un hombre sencillo y callado, solía llevarme de pesca al río antes del amanecer, asegurando que esa era la mejor hora para atrapar los peces más grandes. Yo lo acompañaba, no tanto por los peces, sino por compartir esos momentos con él. Una madrugada, cuando el cielo aún estaba pintado de un oscuro azul y las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse, salimos como de costumbre, con nuestras linternas en mano. Caminamos por el sendero que cruzaba el campo, y el sonido de nuestros pasos era lo único que rompía la calma del entorno. Todo parecía normal, pero algo en esa mañana se sentía diferente, aunque no podía explicar qué era. El aire estaba más pesado, y a pesar de estar acostumbrado al frío de la madrugada, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al llegar a la orilla del río notamos algo que nos detuvo de inmediato. A pocos metros, una figura solitaria se movía lentamente. Era una mujer agachada junto a la corriente, lavando algo contra las piedras. Su cabello negro y largo cubría su rostro, y sus movimientos eran lentos, casi como si estuviera en trance. En un primer momento no pensamos mucho en ello. Que la gente lavara en el río no era nada raro por el pueblo, aunque a esas horas resultaba extraño, inquietante tal vez. Sin embargo, algo en su postura era diferente. El extraño encorvamiento en su espalda hacía ver a esa figura como si no perteneciera del todo al mundo en el que estábamos. Mi padre y yo nos miramos brevemente y en silencio comenzamos a acercarnos, movidos por una mezcla de curiosidad y cautela. A medida que nuestros pasos nos llevaban más cerca, notamos que aquella mujer no estaba lavando ropa como habíamos pensado. Lo que sostenía entre sus manos parecía en realidad un manto, pero uno que no reflejaba ni la luz de las estrellas ni la de nuestras linternas, como si se tratara de un agujero negro. De repente mi padre se detuvo en seco, y en ese momento supe que algo andaba terriblemente mal. Fue entonces cuando la mujer dejó de frotar el manto y lentamente levantó la cabeza. El rostro que vimos esa madrugada se me quedó grabado para siempre. Era pálido como la luna, sus ojos vacíos, sin vida, pero aún así fijos en nosotros.
No había ira en su expresión, solo un vacío profundo, como si ya no quedara nada humano en ella. Mi padre me agarró del brazo con una fuerza que nunca le había conocido y susurró con una voz temblorosa: ¡Vámonos! Pero antes de que pudiéramos movernos, el silencio fue destrozado por un grito desgarrador. Un lamento que parecía venir de lo más profundo del río. Resonó por toda la orilla. El eco de ese lamento rebotaba entre las montañas. Sentí cómo el frío se apoderaba de mis piernas y sin pensarlo, ambos comenzamos a correr. Corrimos como nunca lo habíamos hecho. A cada paso, el llanto de la mujer se hacía más fuerte, como si estuviera siguiéndonos, acercándose con cada segundo. Aunque la distancia entre el río y nuestra casa no era mucha, esa madrugada pareció interminable. Cuando finalmente llegamos, cerramos la puerta de golpe y mi padre, con las manos temblorosas, trabó todas las ventanas. Aún con todo cerrado, el llanto seguía resonando a lo lejos, cada vez más tenue, pero no se desvanecía del todo. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Aunque ya no íbamos al río, el llanto de la Llorona nos perseguía. Empezaba siempre cerca de la medianoche, primero como un susurro lejano, luego convirtiéndose en un grito desesperado que parecía venir desde fuera de la casa, o tal vez desde adentro, como si la misma oscuridad de la noche estuviera impregnada en el dolor de esa mujer. Mi padre, que siempre había sido un hombre escéptico, comenzó a padecer más con cada día. Sabía que no estábamos a salvo. Desesperado, mi papá comenzó a preguntar a los ancianos del pueblo, personas que conocían las leyendas de la región. Finalmente, un viejo nos contó lo que ya temíamos. Habíamos visto a la Llorona, y una vez que escuchas su llanto, ella te sigue. La única forma de deshacerse de su presencia, nos dijo, era construirle una ofrenda en el lugar donde la vimos por primera vez. Teníamos que pedir perdón en su nombre, llevarle flores blancas y dejar algo que simbolizara la pureza de los niños que había perdido. Así lo hicimos. Una noche sin luna, mi papá y yo volvimos al río con velas, flores y un rosario que había pertenecido a mi mamá. Mi padre recitó una oración en voz baja, mientras yo sentía el peso de la noche a nuestro alrededor, como si la Llorona estuviera ahí, observándonos desde las sombras. Dejamos la ofrenda en la orilla, temblando, esperando que aquello funcionara. El río permaneció en silencio esa noche, y por primera vez en días no escuchamos su llanto. El tormento parecía haber terminado. Sin embargo, ahora
A veces, incluso en estos días, cuando el viento sopla fuerte por la noche, todavía creo escuchar un eco lejano. Un susurro en el aire que me recuerda que el dolor de la Llorona nunca desaparece del todo y que su lamento, aunque débil, sigue rondando los ríos y los corazones de quienes la han visto. Mi esposo Juan y yo estábamos emocionados por ver aquella casa. Habíamos pasado meses buscando algo que se ajustara a nuestro presupuesto. Y cuando encontramos esta, tan grande y antigua, parecía una oportunidad única. Necesitaba muchas renovaciones, claro, pero estábamos seguros de poder convertirla en un hogar. El agente inmobiliario nos dio las llaves para visitarla por nuestra cuenta, ya que usualmente no la mostraban de noche, pero por nuestros trabajos, ese era prácticamente el único horario disponible para asistir a verla. Al entrar, la atmósfera era fría y los pisos de madera crujían bajo nuestros pies con cada paso que dábamos. Había un silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Lo que más llamó mi atención fue el enorme espejo en la sala. Tenía un poco de polvo y parecía observarnos desde su lugar en la esquina. A pesar de lo deteriorada que estaba la propiedad, ese espejo lucía inquietantemente intacto. Mientras Juan recorría las habitaciones, me quedé sola en la sala, examinando aquel espejo. Me acerqué para limpiarlo un poco, y al hacerlo noté algo extraño. No veía mi reflejo ahí. Es decir, sí veía mi imagen, pero era como si no fuera yo. Además de que no estaba sola, sino que había una figura detrás de mí, apenas visible en la penumbra. Pensé por un segundo que era Juan, pero al girarme no había nadie ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi respiración se volvió pesada. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura seguía ahí, más nítida, más cerca de mí. Me alejé rápidamente y llamé a Juan a gritos, pero él no respondió. Al entrar a la cocina, lo encontré mirando fijamente hacia la ventana, pálido, inmóvil. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Me susurró sin apartar la vista del cristal. No supe qué responder, y antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un golpe seco proveniente de la sala, justo donde estaba el espejo. Nos fuimos de ahí más rápido de lo que habíamos llegado, y desistimos de comprar la propiedad después de yo haber visto aquello en el espejo, y mi marido haber visto un enorme hombre desnudo y deforme pasar corriendo por el jardín. Hola Mario y todos los que escuchan estos relatos.
Me permito compartirles mi experiencia que, hasta el día de hoy, no ha tenido una conclusión. Hace casi 7 años me separé de mi esposo. La verdad, fue una decisión consciente entre nosotros dos, planeada y de común acuerdo. Pero eso no hizo que para mis hijos fuera menos difícil. Mi hija mayor, ya con 15 años en aquel entonces, lo tomó no tan mal, pero sí comenzó a tener ciertos destellos de rebeldía que desaparecieron con la terapia a la que mi ex esposo y yo decidimos mandarla. Mi hijo pequeño, en cambio, sufrió mucho más. Extrañaba mucho a su papá y aunque pasaba muchos fines de semana con él, siempre tenía la esperanza de que volviéramos a estar juntos, no importando que yo, su papá o la psicóloga, le explicáramos que eso no iba a ocurrir. Pasaron casi 2 años difíciles, donde mi hijo resintió muchísimo esa pérdida. Pero cuando cumplió 10 años, de pronto comenzó a estar más relajado. De un día para otro pareció cambiar la actitud, y supuse que se debía a que por fin la terapia estaba también haciendo efecto en él. Por fin estábamos donde queríamos con sus emociones. Pero aquello duró apenas unas pocas semanas. Hasta una madrugada. Aquella noche mi pequeño me despertó pasadas las 2 de la mañana. Parecía haber llorado. Le pregunté entonces qué ocurría, y me dijo en ese momento que su papá lo había espantado, que había tocado muy fuerte a su ventana, intentando entrar, y que a él le había dado mucho miedo porque sonaba enojado. Yo no entendía qué me estaba diciendo. Era imposible que mi ex esposo estuviera ahí, en la casa. Me levanté de la cama y le dije que se quedara en su habitación. Me asomé por la ventana. La reja estaba cerrada. Y entonces corrí a asomarme a la ventana en la habitación de mi hijo, que tenía vista hacia el patio de atrás, donde únicamente estaba el lavadero y un pequeño cuarto lleno de cachivaches. No había nada más. Fui entonces con mi pequeño y le dije que todo estaba bien, que no había nadie y que todo había sido tal vez un mal sueño. Él aceptó esa teoría con recelo, pero al final se tranquilizó cuando le dije que podía quedarse a dormir conmigo esa noche. Durmió muy bien después de eso, pero me pidió seguir quedándose conmigo la noche siguiente, y después otra, y otra más. Un domingo llevé a mis hijos a un museo y después al cine. Cuando volvimos por la tarde, mi hijo estaba cansado y subió a tomar una siesta en mi cuarto. Mi hija me pidió permiso para salir con una de sus amigas de la misma cuadra, y yo me quedé en casa hasta que recordé que debía entregar una olla que me había prestado la vecina de enfrente. Salí, atravesé la calle, y justamente la vecina iba llegando con su familia. Bajaron de su auto y yo me quedé platicando con ella un buen rato. Oye, Miriam, creo que Leo quiere algo, me dijo mi vecina, interrumpiendo nuestra charla con la vista fija en mi casa. Cuando me di la vuelta, vi a mi hijo pequeño con un rostro desesperado, viéndonos a ambas mientras movía las cortinas rápidamente. No lo sé.
Solo con ver esa expresión que tenía, sabía que algo estaba muy mal, y atravesé corriendo la calle y abrí la reja. Después abrí apurada las puertas de la casa, para luego entrar corriendo a verlo. Mi niño estaba en mi cuarto, muy nervioso, temblando, incluso casi sin poder hablar. Después de unos minutos abrazándolo, Leo por fin pudo explicarme un poco lo que había ocurrido. Mi hijo dijo que había despertado de su siesta tras escuchar cómo golpeaban un vidrio. En principio se quedó en mi cama, intentando ubicar de dónde venía aquel sonido. Pronto se dio cuenta. Aquel golpeteo provenía de su recámara. Se escuchaba como su papá enojado, según dijo. Pronto escuchó que la voz de su papá comenzó a llamarle. Leo, ábreme. Mi hijo no movió ni un pelo. Entonces escuchó cómo aquella cosa comenzó a golpear el vidrio de nuevo, y después un ruido totalmente diferente llamó su atención. Pronto pudo oír cómo aquella ventana se deslizaba por el riel, abriéndose y dejando entrar a aquello que estaba afuera. Su papá, enojado, como él le decía. Comenzó entonces a escuchar pasos. Pasos pesados que salieron de su habitación y caminaron por el pasillo hasta llegar al otro lado de la puerta de mi cuarto, que mi hijo ya se había levantado a cerrar con seguro, intentando hacer el menor ruido posible. Entre todo esto, y con la ventana de mi habitación ligeramente abierta, mi hijo había escuchado mi voz y la de mi vecina afuera. Y debido a que la luz en la cornisa de la ventana no funcionaba, no se le ocurrió más que empezar a mover las cortinas con fuerza, esperando a que yo las viera. Pero afortunadamente mi vecina lo había notado primero. ¿Y qué pasó después?, pregunté mientras lo abrazaba fuertemente, intentando consolarlo. Mi hijo comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez con más desesperación. No se ha ido, mamá, me dijo entre sollozos. Todavía está aquí afuera. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté mantenerme serena para no asustarlo más. Lo llevé conmigo a la sala. Encendí todas las luces y revisé cada rincón de la casa una vez más, aunque algo en mi interior me decía que ya no estaba sola, que lo que fuera que mi hijo había visto o sentido se encontraba cerca, observándonos. La noche fue larga, y aunque intenté mantener la calma, el miedo comenzaba a instalarse en mí también. Un par de horas después, cuando llegó mi hija y nos encontró ahí, le conté todo de la manera más calmada posible. Ah, sí. Yo también lo he escuchado, me dijo con una actitud casi enfadada. Pero al pedirle que me aclarara a qué se refería, mi sorpresa fue mayor, ya que ella comentó que hacía años escuchaba a su abuelo materno, mi padre, que tocaba a su ventana de noche. Mi papá murió cuando ella tenía 10 años. Y lo que sea que fuera eso, no había podido atraer a mi hijo utilizando esa misma voz, porque al momento del deceso de su abuelo,
Leo tenía solo 3 años. Mi hijo entonces me dijo que al principio él pensaba que era su papá que venía a platicar un poco con él de noche, justo en el tiempo en el que yo lo había escuchado más calmado. Pero pronto aquella voz empezó a parecer más enojada y le decía que debía abrir la ventana para dejarlo pasar. Pero cuando él se asomaba, no podía ver a nadie en el patio trasero. Esa noche, ya estando los 3 juntos, volvimos a mi recámara, donde dormimos. O bueno, mis hijos durmieron, pero yo no pude conciliar el sueño toda la noche. Sentía que todos los ruidos de la madrugada eran esa cosa afuera, acechándonos. Al día siguiente, cuando mis hijos se fueron a la escuela, limpié toda la casa energéticamente, con ayuda de mi madre, y eso ha bastado para mantener aquello al mínimo. Pero aunque quisiera decirles que ya lo he superado, aún en las noches me aterra salir de mi habitación sin encender la luz. He instalado seguros en todas las ventanas, que requieren cierta acción mecánica desde adentro para abrirse. Y no sé, aunque ya ninguno de mis hijos ha escuchado esa voz, siento aún que hay algo ahí afuera, algo que nos vigila y que no se ha ido por completo.